Mi padre, la bestia nahual híbrida. Esos gritos aún resuenan en mi cabeza. Esta pesadilla no ha desaparecido. Dicen que el mal se ataca de raíz, pero ¿cómo lo atacarías si este mal es tu propio padre, aquel ser que te dio la vida? Esa fría y oscura noche del año de 1970, en un pobre rancho de San Francisco del Rincón, Guanajuato, en México, mi abuelo se llevó a mi padre de escasos 7 años de edad a lo más profundo y oscuro del bosque, y este le dijo allí: hijo, ya estoy viejo y cansado, pero tú eres joven y fuerte y veo que serás un buen sucesor. Este regalo que te entrego será lo mejor que podrás conseguir de la vida. Solo cuídalo y úsalo a favor de la naturaleza, del ser humano. Por eso no dañes ni robes, y mucho menos mates, ya que esto, en vez de ser tu don, acabará como tu maldición. Después mi padre me confesó que esa noche perdió de vista al abuelo y que en su lugar vio a su espalda a un enorme perro como color atigrado, con rayas, el cual lo tomó por los hombros, y de pronto mi padre se desmayó. Solo recuerda que despertó en su humilde casa de adobe o tabiques de lodo, que por cierto era muy pobre, pero eso sería solo el principio de esto, que dice así: días después, el abuelo murió, y era raro, pues siempre fue fuerte, grande, además de que era un valiente brujo curandero, muy saludable, pero al pasarle el don a mi padre, creímos que éste quedó sin protección, o se dejó morir, porque como él dijo, mi tiempo de vida llegó a su fin. Mi padre, al cumplir 30 años, conoció a mi madre y se casó con ella. Mi madre poco a poco comenzó a ver a esa bestia con quien realmente se había casado, pues cierta noche, justo al mes de casado, mi padre sufrió un fuerte dolor en el pecho, y al momento de querer llevarlo al doctor, este se revolcó 7 veces, 3 a la izquierda y 4 a la derecha, para comenzar a transformar su cuerpo en un aterrador ser semi-híbrido. Era como si el corazón se le saliera y los músculos le cambiaran y aumentaran en volumen. Mi madre no entendía qué enfermedad rara era esta que deforma en su totalidad a mi padre. Como pudo, salió a buscar ayuda a eso de las 23 horas y regresó con sus primos para auxiliarlo, pero este ya no estaba. Mi padre había desaparecido y en el piso solo había rastros de arañazos. En el cemento era como si fueran garras muy filosas las que dejaron marcas que no fueron hechas por manos humanas, sino por un extraño animal. Él jamás regresó en su primer mes de matrimonio. Mi madre quedó embarazada y nací yo. Cuenta mi madre que a los 7 meses de gestación yo le lloraba en el estómago, y esto era un buen presagio, pues cuando nací, ese día regresó mi padre, como si él solo se hubiera ido por un día, pero fueron 8 meses. Ella lo perdonó, pero lo que a mi madre le contó al día de hoy, ni ella lo asimila. Era tanto su amor que le perdonó todo, y una noche él pidió que en ciertas fechas del calendario pagano lo amarraran de una fuerte silla hecha de un árbol llamado eucalipto, que era tan duro como una roca, pues afirmaba que el día que se marchó, en 2 horas había recorrido casi 90 kilómetros en 4 patas, y había devorado con voraz apetito a cuanto ser se le cruzó en el camino, pero que solo fueron animales de granja y perros. Gracias a Dios, ningún ser humano; de lo contrario, estaría arrepentido. El escuchar esas palabras de sus labios era algo impresionante, y poco a poco notó que ya no era un humano del todo, que su don de ser híbrido había salido a relucir, ya que cuando éste se perdió por 30 días, se alimentaba en los bosques de animales, y para sobrevivir, robaba cosas como herramientas y animales de granja, que en las mañanas intercambiaba por dinero u otras cosas sin saber a qué se debía este mal. Mi pobre padre así vivió mucho tiempo, hasta que supo convivir con esta bestia que habitaba dentro de sí, pues falló en la promesa de jamás separarse de mi madre, y confesó que para defenderse llegó a lastimar a gente de muerte que intentaron matarlos, pues lo confundían con un león de las montañas o un jaguar, animales extintos en la sierra de Guanajuato. Eso sí,
nunca dañó a un ser humano por diversión, sino por sobrevivir. Papá ya no era una persona estable, pues siempre desaparecía de casa y mi madre ya perdía la fe en él, pues esto era muy difícil de entender o controlar. Y que creo yo medio recuerdo que para ese tiempo tendría como 5 años de edad y no comprendía por qué los 4 hermanos de mi padre lo estaban amarrando en una noche sin luna, pues solo decían y afirmaban que él era peligroso para todos y que el demonio que lo habitaba por dentro podía matarnos. Mi madre, nerviosa, presenciaba esto. Se metió a la cocina para hacer café, pero cuando volteó, vio cómo salía volando por la pared mi tío. Enseguida, el otro hermano menor, hasta que al final, uno a uno, fueron aventados como si pesaran nada. Al asomarse por este incidente, vio como un animal semihumano, con la mitad de rasgos humanos, estaba en la sala ronroneando y bramando a sus pies, solo que este no la atacaba. Inmóvil de la impresión, mi madre solo recuerda cómo esta bestia híbrida saltó por la ventana abierta para perderse en las calles del humilde pueblo de Guanajuato. Señor Chemo San Juan, le cuento a detalle tal como pasó todo, pero con miedo mi madre se contradecía en decir qué clase de bestia era, porque jamás en su vida había visto a tal aberración en 2 pies. Era como un perro negro de ojos rojos que arrojaba espuma por su afilada mandíbula. También se asimilaba a un ser mitad tigre y parecido a un lobo. Era algo que al día de hoy se cuestiona y pregunta si ese nahual, ser diabólico, era real. De allí al día de hoy, ya nunca regresó a vivir con ese ser. Mi padre una vez más se perdió por años y me buscó después de 20 más para decirme que estaba cansado de vivir como bestia, que ese supuesto don para muchos era una maldición que le pasó el abuelo en contra de su voluntad. El viejo era un ser pactado del diablo, un supuesto brujo chamán. Esa noche lo engañó para que lo aceptara y ahora papá, a sus más de 55 años de edad, ya no quiere vivir con ese poder. Así que era tiempo de darme un regalo, posiblemente lo mejor que recibiría en mi vida, porque yo era joven y fuerte. Chemo San Juan, la verdad yo le tenía mucho miedo, pues mi madre me platicó de estos acontecimientos con lujo de detalle. Rechazó ese supuesto don, porque a veces, en sueños, siento su dolor y sufrimiento al momento de convertirse en un inhumano, un ser nahual híbrido, y esto noche a noche resuena en mis oídos y mi cabeza como salido del infierno. La verdad, el perdón de Dios no creo que lo tenga, porque después de años falló a su promesa y efectivamente dañó mucho a la gente, robó a quien menos tenía y de eso vive al día de hoy. Pero no sé qué don o qué clase de regalo me hizo sin que me diera cuenta, pues ahora ya veo cosas que nadie puede mirar, presiento cosas inexplicables para mí, como un día venía sentado viendo por la ventana del metro a un motociclista que pasaba por la calzada de Tlalpan en Ciudad de México, y algo me dijo que rezara por esa pobre alma. Al momento de llegar a la estación Chabacano, quedé paralizado al mirar a ese motociclista destrozado y mirándome como diciéndome que yo sabía su destino. Esto es difícil de explicar y de entender. Por temor de mi padre, nunca más quise saber. Sé que él está por allí en algún lugar esperando la hora de su juicio final, y solo resta esperar a ver quién reclama por su alma, ya que él es un ser impuro y nació condenado de por vida. Y ahora necesito una explicación para esto que están haciendo en mí. Gracias por escucharme y por su amplia madurez en estos temas a tratar en el insólito mundo paranormal, y espero una pronta ayuda. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de eventos reales del oficial Joan Manuel Martínez. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. La bruja de la montaña y el nahual. Los españoles decían que el nahual solo podía transformarse durante la noche y atacaba a sus hijos con hechizos infernales. La Santa Inquisición persiguió a los nahuales durante mucho tiempo, pero la gente creía en su poder y a veces los protegían, especialmente en las comunidades indígenas.
En la región de las montañas y la creencia en los nahuales está muy arraigada. Se asegura que hay personas que pueden transformarse en aves y que tienen el poder de volar. Salen en días de luna llena y se metamorfosean en tecolotes, tapacaminos y guajolotes, nombre que se aplica a diversas aves locales. Si alguien observa que un ave se posa en su casa varios días consecutivos, puede inferir que no se trata de un ave común y corriente, sino de un nahual que busca un mal para uno de los habitantes de esa casa. Pero está comprobado que ayudan a sanar a los humanos y sanan sus males convertidos en tigres y en otras bestias que están en guerra con alguna bruja. Amigo Chimo San Juan, mi pequeña hermana María tenía como 4 años cuando un día fue al baño, pues no aguantaba un dolor y arrojó como un pedazo de carne en descomposición de un fétido olor y un color muy extraño y con una abundante hemorragia, pues allí había mucha sangre tirada como nunca antes, miró la cual no paraba y corría el riesgo de morir desangrada. Mi pobre mamá, impresionada de esto, la llevó al doctor y dijeron en el hospital que mi hermanita había expulsado un pedazo de su intestino y la retiraron del lugar, indicándole reposo y medicamentos coagulantes. Pero mi hermana seguía muy mal y sangraba mucho, tanto que hasta le ponían pañales para absorber la sangre. Entonces mi mamá, desesperada de esta situación, la llevó con todos los doctores y nadie encontraba su mal. Ella sangraba mucho y estaba en peligro de fallecer porque tampoco comía y se debilitaba cada segundo. Como pudo, mamá la llevó a varios lugares y nunca le encontraron nada, hasta que una señora escuchó de este caso y se compadeció del sufrimiento de mi pobre hermana, de su apuro y el penal de mi madre por tratar de salvar a su hija menor. Esto conmovió a esta extraña mujer, quien le dijo: mira, llévala con una señora que se llama Dolores, que es la mejor curandera de la zona, pues al parecer lo de tu hija no es de Dios, eso es algo que era para matarte a ti. Mi madre, desesperada, fue e imploró ayuda a esta extraña mujer, quien efectivamente cuando entró le dijo: tu hija está muy mal, te la están enterrando en vida, ella es inocente de la maldad de los humanos, yo puedo ayudarte pero no es nada barato, te cobraré unos 5,000 pesos, algo así como unos $450. Mi madre aceptó con tal de salvar a mi hermanita y dijo que vería cómo juntaría el dinero. Al otro día la llevó de nuevo a curar y esta señora ordenó salir a mi madre, pero mamá no quería dejarla sola. Le hicieron limpias y rezos y la bañaron con hierbas y todo eso. Entonces la señora le preguntó a mi mamá si tenía perros en casa y mi mamá respondió que sí habían, y muchos. Para entonces la señora le dijo: mira amiga, tienes que amarrarlos y muy bien, para que no se suelten porque sería fatal. Ahora, si los visita una cosa extraña o escuchan ruidos desconocidos que llegarán a presenciar, por nada del mundo interfieran, ya que esto le costará la vida a esa pobre niña. No entendimos a qué se refería, pero por la salud de mi hermana haríamos cualquier cosa. La curandera o chamán nos dijo que a mi hermanita la visitaría en la noche y no serían cualquier visita, ya que esta sería una de las más raras que le harían. Nos extrañamos de esto, pues ¿quién la visitaría? ¿Por qué? Y más extraño en la noche. Llegó la noche y los perros ladraban bien feo, al mismo tiempo que se retorcían de dolor y miedo, hasta aullaban aterrorizados. Pareciera que rompían sus cadenas de la furia. Nosotros estábamos acostados y mi mamá dejó la puerta abierta, como se le ordenó la bruja blanca curandera. Con curiosidad, mi mamá se paró para ver al invitado y, para asombro de estas, vieron entrar a un enorme perro con rayas parecidas a un tigre, pero un poco más pequeño, algo como un felino, solo que de un extraño color. Dice mi madre que este felino la empezó a lamer en la altura de las costillas y se aló de nuevo sin incomodarse de la presencia de la gente y se marchó a la montaña.
Mi mamá, asustada, no hizo nada. Estaba en shock, pues no reaccionaban sus sentidos. Los perros continuaban aullando muy feamente, para después de un rato calmarse. Después de esto, mi madre, muy asustada, cerró y atoró bien la puerta. Entonces al otro día volvieron a llevar a curar a mi hermanita, así como le ordenó esta señora, y le dijo la curandera a mi madre que no temiera y tampoco se asustara, que eso que los visitó la noche anterior era su nahual, el animal que había ido en la noche a visitarla. Era un potente ser híbrido con la facultad de sanar y retirar el daño que le ocasionaron. Esa noche el nahual le dijo que la niña había sido lastimada, herida por la maldad de una desdichada bruja, y por eso ella sangraba abundantemente, pues esta persona que la embrujó esperaba su muerte en venganza, porque en mi familia traía problemas de décadas. A mi hermana la estuvieron curando por varios días hasta que por fin dejó de sangrar, y el día de hoy ella no recuerda nada, y ahora ya no le ha pasado eso, gracias a Dios. Mi mamá acudió por mucho tiempo a curar a mi hermana con la bruja nahual, y cada vez que me la curaban, le untaban así como un aceite con manteca de animal, y esto olía bien feo, hasta ganas de vomitar daban, y siempre la traía enrollada en una cobija, pues no podía enfriarse su herida, y de allá, donde ella la curaba hasta que llegara a la casa. Así pasó el tiempo, hasta que por fin la señora le dijo a mi mamá que ya estaba bien mi hermanita, y que lo que le había hecho era una maldición. La enfermedad era una auténtica brujería de la misma familia, y la culpable era mi otra tía, ya que ella quería que mi hermana se muriera porque odiaba tanto que viviéramos en paz y tranquilos, y todo porque mi abuela nos hubiera heredado el terreno y animales de granja en el estado de Guerrero. Pero a ella, absolutamente nada por su maldad. La envidia y maldad de mi terrible tía siempre crecía, y a menudo atacaba a mi mamá diciéndole de groserías y reclamándole cosas, pero mi mamá nunca le hacía caso y por el contrario la ignoraba. El pueblo donde vivíamos se llamaba San José, y hasta allí llegó esta malvada bruja a tirar su veneno, y por eso trató de matar a mi hermana. En la casa hicieron que mi hermana guardara este secreto para que no fuéramos a buscar venganza. Por eso ya ni nos cuenta nada, y si nos cuenta le pegan los mayores, pues ellos no quieren que difunda esta información. El estado de Guerrero es rico en avistamientos de nahuales, y resulta que mi hermano, el que me sigue de edad, antes nos decía y contaba que se sentía cansado al despertar, como si hubiera caminado por horas o kilómetros, pues le dolían las piernas, y que cuando mi mamá nos hacía desayunar, él nos decía que nos comiéramos todo, ya que él no quería carne, porque ya la había comido en la madrugada, y estaba satisfecho, pues se la había comido como si fuera un tigre. Todo esto antes de saber que mi tía era la bruja causante de esta desgracia. La tía, al escuchar que a mi hermano lo convirtieron en tigre nahual para sanar a mi hermana, solo se le quedaba viendo con unos ojotes de odio y desprecio, y al otro día él también amanecía rasguñado y con moretones como si se los hicieran en una batalla con otro animal salvaje, o como dicen los viejos ancianos, los nahuales pelean salvajemente con las brujas por las noches y están en guerra. Después de que mi madre comprobara que mi tía era la causante de estas desgracias, la corrió de la casa y le dijeron que si tocaba a alguno de nosotros no encontraría lugar para esconderse, pues ella estuvo a punto de matar a mi hermanita, y esta, ante tal acción, prometió vengarse, y sin duda sería una batalla poco vista entre la legión de nahuales y esa aberrante bruja de la montaña de Guerrero, pues ahora ya sabemos que por nuestras venas corre esta sangre de protector nahual, gracias a que la bruja buena desarrolló el don en mi hermano, quien ahora reclama la sangre de esa maldita bruja de la montaña. Relato, escrito y adaptación de Chemo San Juan, de los eventos reales de la señora Enereida Martínez, el militar y el gran nahual de Tamaulipas. Este ser llegó de noche, destrozó todo a su paso
Era un trago amargo ver esa escena de sangre, tristeza y desgracia, donde de verdad no darías crédito a que esa cosa atacó a esos pobres animales que eran el sustento de esos campesinos. En esa época, yo, el teniente Ortiz, servía a la milicia del batallón número 77 de infantería, donde nos encomendaron un trabajo de especialidad que era súper secreto y del cual no teníamos que llamar mucho la atención, pues esto se volvería una pandemia o un terror colectivo. Comenzamos nuestra investigación en un ejido de Tamaulipas, México, para ser preciso, San Carlos, una comunidad enclavada en lo alto y profundo de la sierra. Los habitantes de esa comunidad y otras cercanas ya estaban temerosos, por eso notificaron al gobierno del estado que una bestia desconocida estaba acabando con su patrimonio, así como animales, maíz y cosechas, pero ellos se referían a una clase de animal no antes conocida de casi 2 metros de estatura en posición humana, la cual era de rasgos extraños, eso sí, con un gran apetito de sangre y carne del ganado. Día tras día encontraban a sus animales muertos, desollados y con los cuellos desgarrados, sin rastro de sangre y con las vísceras regadas en varios metros de esos establos, y afirmaban que diferentes partes del cuerpo, arrancadas como con unas filosas garras, que por el semblante de los animales, estos sin duda murieron de shock al ser devorados aún con vida. Las autoridades locales no pudieron hacer nada, pues este evento que trataron de ocultar se les salió de control, así que pidieron de nuestro apoyo y mandaron un escrito a la Secretaría de la Defensa Nacional para hacerse cargo de la investigación, y se nombró a mi compañía a tomar control, blindaje y operación especial en esta área ya mencionada. Se nos notificó este servicio a realizar, argumentando que teníamos un oso u otro animal parecido fuera de control y que éste estaba dañando el ganado. Nuestro objetivo era poder investigar a la perfección qué animal causaba esas muertes, pues estando en esa comunidad, a los 2 días de establecer un cerco de vigilancia y recorridos exhaustivos en la sierra, barrancas y montañas, logramos ubicar a una criatura parecida a un perro, pero de proporciones grotescas, como con una especie de mutación híbrida, el cual en ciertas áreas caminaba en 2 patas, con un hocico muy pronunciado y una potente mandíbula, y de complexión muy fuerte. Se notaba ausencia de grasa, pues teníamos aparatos de rastreo y calor corporal que nos mostraban a perfección lo que estábamos tratando. De eso que descubrimos fue como a las 1 de la madrugada, y de esto el cabo de guardia alertó a nuestro jefe al mando, el cual dudó de esto que descubrimos. De inmediato se dio la alarma y comenzamos a armarnos e implementamos el plan estratégico e hicimos en minutos un cerco de seguridad y rodeamos a esta cosa, la cual al ser descubierta permaneció quieta, como pensando cómo escapar de esa trampa. No creíamos ni por nuestra mente pasaba a qué clase de bestia enfrentaríamos, pues no era ningún oso, tigre o león de montaña, y mucho menos ningún perro, pues este monstruo nos observó y en segundo trató de atacar a mis compañeros, que teníamos escasos 10 metros. Y fue cuando abrimos fuego a la orden del mando, pues esta enorme fiera se abalanzó hacia ellos mostrando una brillante hilera de dientes, y cuando ya los tenía casi por encima de ellos, el fuego de nuestros fusiles arremetió contra esa cosa, a la cual logramos abatir después de vaciarle casi todas nuestras balas. Hubo compañeros que aún continuaban disparando con terror, el arma ya sin cartuchos, y era muy peligroso, pues el blanco estaba ya abatido. Casi a golpes logramos que soltaran las armas. El mando de nosotros no sabía cómo hacer el parte de novedades e informativo, pues nada de esto tenía sentido, y clarito pensamos en que los demás batallones de nosotros se burlarían. Después pasamos a dar parte de los hechos conforme pasaron a nuestros superiores, y en lapso de 15 minutos, vía aérea, llegó nuestro mando superior a bordo de un helicóptero y nos reunió a todos los que participamos en la misión especial, y después de leernos la cartilla, nos ordenó jamás decir fuera de la vida militar lo que realmente pasó y lo que enfrentamos y eliminamos esa noche, pues él solo dijo que no era uno,
solo ya que tenían registros de al menos 60 casos con similitudes en diferentes puntos del país. Después de que él pidió ver el cadáver, o lo que quedó de esa bestia que al día de hoy no logró describir, pues era como una mutación de hombre y perro con similitudes de lobo, pero en tamaño exagerado de más de 150 kilos. Minutos después, arribó una brigada especial de control y residuos patobiológicos para retirar y eliminar cualquier rastro de lo que habíamos cazado. De esa forma se eliminó todo rastro y registro de esa operación especial. Después de que se llevaron el cuerpo de la horrenda criatura, hago mención que se nos volvió a hacer juramento de lealtad y nos invitaron a no comentar con las personas del pueblo que lo que atacaba a sus animales era un hombre híbrido, un abominable nahual en su máxima presentación, pues según compañeros de Chiapas, Oaxaca y Veracruz, este era exageradamente grande en comparación con los que algunos de ellos llegó a ver en otras épocas. Para tranquilizar a los pobladores se les notificó de la eliminación de una camada de coyotes con rabia, pero yo vi a la perfección a lo que eliminaron esa noche, y no era un coyote con rabia, era otra cosa que un nahual, un sorprendente ser o chamán de la alta montaña. Así es, mi comandante Chemo San Juan. Quiero que sepa que no estamos solos en este mundo. Allí afuera hay cosas y seres que no se dejan ver, pero allí están, y algunos acechando en espera de atacar. Lo que batimos era un ser terrible. No sé describirlo completamente, porque tuvo la facilidad de bloquear varias armas, pues la mitad de ellas nos dispararon. Pero era algo que nunca más veré. Pero sea lo que sea, esas cosas se pueden eliminar. Son mortales hasta cierto punto como todos nosotros. A pesar de jurar lealtad, solo quiero corroborar que esto no es nada comparado con los cientos de cosas que se viven a diario en la vida militar, y con impresión y asombro, poco a poco fui familiarizándome, y después de años han vuelto y están allá afuera acechando. Relato, escrito y adaptado por Chemo San Juan, de eventos reales del infante Ortiz. Mi esposo el Nahual. Las leyendas sobre nahuales en los ranchos de Milpa Alta, Ciudad de México, aún se conservan muy bien y siguen vivas a pesar de estar en tiempos modernos. En esta región, los nahuales son principalmente vistos como perros, burros, caballos y toros, pero algunos campesinos cuentan que estas bestias híbridas hicieron un pacto con el diablo en el cerro, en el mero día del calendario lunar pagano. Otros dicen que si alguien en la familia ya fue nahual, puede heredar estas habilidades de parte de ellos, así como el don de la metamorfosis híbrida y mutar su cuerpo humano en el de algún animal, o por qué no, una temible bestia. La verdad es difícil saber quién lo es. También se dice que algunas personas buscan quien les enseñe a ser nahual, y otras se quieren deshacer del don, que lo consideran su maldición en vida. Hace ya más de 18 años, allá en un pueblo de Milpa Alta, en Ciudad de México, vivía una señora llamada Alejandra, quien se casó muy enamorada de don Antonio, de oficio campesino, y a quien medio pueblo le tenía miedo por su arrogancia, salvajismo, falta de educación y sobre todo una extrema prepotencia con la que actuaba. Pero a ella no le importaba eso, ya que el amor hacia él la cegaba, y mucho menos le importaba el motivo por el cual era mal visto y despreciado. Así pasaron unos 4 años más, de donde nacieron 2 hijos de este raro matrimonio, hasta que un día la esposa se puso a pensar el por qué su esposo siempre salía de noche a trabajar arduamente, y lo raro de este caso es que nunca tenía dinero. Honestamente, a ellos jamás les faltó ropa, comida, animales para criar, así como zapatos. Ella no sabía a qué se dedicaba su esposo, y por miedo a que se molestara, nunca le preguntó, solo agachaba la cabeza y lo despedía del trabajo. A pesar de que ella le inculcaba el amor por Dios y los santos, este siempre blasfemaba ofendiendo la religión y diciendo que nunca pisaría una iglesia.
La ciega mujer creía que era por falta de tiempo, pero la verdad era otra. Un día, la esposa, muy intrigada pensando que este despreciable ser tenía un amante, o peor, aún otra familia, por eso actuaba raro, así que tratando de investigar por su cuenta, cierta noche dejó dormidos a sus hijos para seguir a su esposo hacia donde él iba. Después de caminar por más de una hora, se internaron en unos extensos sembradíos, pero de lejos ella veía cómo su esposo cada vez se iba alejando más y más hacia las milpas o campos de maíz para perderse en lo más profundo. Casi cuando estaban por dar la 1 de la madrugada, vio que su esposo se desaparecía por completo entre la hierba. Ella esperó agachada tratando de sorprender al marido con la amante, pues sabía de esa supuesta infidelidad. Después de un gran alboroto allí, entre ese matorral de hierbas, con temor, miró salir a un enorme perro negro de aspecto brillante con ojos rojos, y cuando el perro volteó a verla, con una mirada retadora, ella se quedó ahí en shock. El increíble animal se perdió entre unos árboles y después de unos 15 minutos volvió a salir para desaparecer de esa área. Perturbada, la mujer corrió despavorida hacia su casa sin saber qué pasó con su esposo y menos comprendida para dónde este animal había desaparecido. Al día siguiente por la mañana regresó el marido de su raro viaje y no venía con las manos vacías. Este traía gallinas, patos, guajolotes, conejos y maíz. Allí el marido le dijo con una voz de enfado jamás escuchada: «Mujer, ¿por qué demonios me seguiste? Espero que sea la última vez que me espías. Si sigues haciéndolo, la próxima vez la muerta vas a ser tú, y de eso no respondo. Como verás, estas gallinas y animales que traje no son fáciles de atrapar como ser humano». La mujer no entendía nada y a la vez estaba asustada de que el marido la golpeara, por eso permaneció en silencio. Ya jamás lo volvió a seguir, porque por fin entendió muy bien el mensaje o amenaza, pero ahora sí le tenía mucho miedo a su marido, tanto como el resto de los habitantes del pueblo de Milpa Alta, que ya sabían qué clase de bestia era. Sus hijos fueron creciendo y el padre empezó a llevárselos a medianoche hacia el cerro con rumbo desconocido. Muy indignada, la madre les preguntó a sus niños que a dónde los llevaba su papá en las noches, a lo que comentó uno de ellos: «¿Sabes, mamá? Mi papá nos lleva todas las noches al cementerio. Allí nos da muchos huesos podridos y malolientes para jugar y distraernos, hasta que él regresa con comida y juguetes». La madre casi se desmayó al oír de su pequeño hijo eso que su padre les hacía, pero no sabía qué hacer para ayudarlo. Después de un año, el marido ya jamás regresó a casa del trabajo, porque este repulsivo ser amaneció muerto en los campos de maíz por un balazo que le dio un campesino tratando de proteger a su granja, cuando un enorme perro parecido a un lobo se metió a devorar sus animales, y lo sorprendente de todo es que este caminaba en 2 patas, algo nunca visto. Ante eso, con miedo allí le dispararon en varias ocasiones, pero esta bestia no caía hasta que el campesino, con temor, orinó las balas en forma de cruz y le dejó ir 6 disparos más que dejaron a este demonio híbrido malherido. Los pocos vecinos que se enteraron de esta muerte y acudieron al velorio comentan que el señor que dio el disparo solo vio un perro negro correteando a sus animales y por eso le disparó, mas nunca vio que era una persona a lo que le había disparado, y que después de seguir por unos metros más, cuando se acercó a la bestia, este ya era un ser humano. El día de su velorio, cuando faltaba poco para llevarlo a la iglesia, para que el padre le diera la bendición, justo cuando estaban rezándole unas oraciones a ese miserable esposo, a medio rosario se le fue la luz. Las velas se apagaron, los perros comenzaron a aullar con desesperación, y de pronto se sintió como que algo entre la oscuridad pasó corriendo, tirando algunas cosas. Nadie daba crédito a lo que estaba sucediendo, porque curiosamente no había nada de viento para que pasaran estas cosas. Pero lo más impresionante sucedió casi a las 4 de la madrugada, que volvió a haber luz eléctrica.
Allí fue que todos notaron que el cuerpo del esposo Nahual ya había desaparecido. Todos corrieron despavoridos. Otros se hincaron pidiendo perdón a Dios por esta miserable alma. Pero hay quienes dicen que el mismo demonio, esa oscura madrugada, salvó a uno de sus pactados hijos de pisar el camposanto cementerio, porque eso en la historia jamás había pasado. Otros dicen que si este demonio Nahual híbrido hubiera tocado la iglesia, hubiera sido fatal, porque hubiera sin duda ocurrido una desgracia mayor, ya que su amo Satanás, o el innombrable, al proteger a todos sus hijos pactados, arrasaba con cuanto ser mortal se le cruzaba en el camino. Señor Chemo San Juan, la verdad nunca se supo, y menos ahora que sus hijos ya heredaron el don, porque estos son mis vecinos y les tengo un inmenso pavor. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, basado en experiencias reales de Marina Reyes. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. La bestia de Gévaudan, el Nahual de Europa. Ninguno de los cazadores consiguió destruir a la bestia, una criatura salida de las entrañas del mismo infierno. Se cuenta que un capitán de caballería del ejército francés lo tuvo ante sí a escasos 10 metros a esta bestia, y de ella dijo que era casi tan grande como su caballo, pero más ágil y veloz como ningún animal que hubiese visto en esa época, y que los disparos parecían rebotar en su lomo, porque lo que se empezó a rumorar, que la criatura estaría protegida por algún tipo de armadura y equipada con filosas garras y mandíbulas potencialmente trituradoras, pues era terriblemente impresionante. Su complexión muscular parecía la del humano, con cuerpo de bestia, algo jamás imaginado en esa época. La gente cuenta que la enigmática bestia azotó la región de Gévaudan, en el actual pueblo francés de Lozère, en los años de 1764 y 1767, sin pensar que era una época dura y en crisis de la famosa Guerra de los 7 años, que tanta miseria, muertos y hambre había dejado la región, donde los asesinatos de la terrible bestia híbrida comenzaron a tomar efecto en 1764, cuando en los alrededores de Aveyron empezaron a desaparecer niños que regresaban del colegio y cruzaban por los pastizales, y de ellos no se supo nada. Este horrible ser tenía suculento apetito por la carne fresca y dulce, y también de vez en cuando destrozaba mujeres y pastores, todos vulnerables e indefensos. Estos cuerpos eran encontrados días después por el abundante aroma fétido de los mismos, que estaban en descomposición y horriblemente destripados y mutilados, con signos de violencia extrema y marcas de filosas garras y dientes en sus cadáveres. La forma y saña en el atacar de la terrible bestia era tal que muchos cadáveres aparecían decapitados y desmembrados, sin una gota de sangre. Al llegar el invierno, los crímenes comenzaron a sucederse más seguido, de 1 a 2 víctimas diarias, hasta que, según los historiadores de la época, sumaban los cadáveres ya más de 100 a manos de la bestia francesa. Pocos sobrevivientes de estos ataques la describieron como una bestia gigantesca de pelo rojizo y ojos como fuego, con un tamaño mucho mayor que el de un lobo, con rayas negras en los cuartos traseros o lomo y una cresta de pelos largos sobre la cabeza. Su cola era muy larga y musculosa, y sus mandíbulas perfectamente bien desarrolladas y llenas de dientes afilados. La gente pensó que todo era exageraciones e inventos de aquellos supervivientes que tan cerca habían visto la muerte a manos de un lobo, pero días después no tardaron en llegar a decenas de cazadores para intentar cobrarse tan magnífica pieza, y sobre todo la jugosa recompensa que el rey de esa época ofrecía. Se produjo una cacería indiscriminada de lobos de diferentes tamaños en los alrededores de los bosques de Aveyron, pero sin éxito, pues no se localizó a la famosa bestia del infierno, y ésta siguió sembrando el terror entre los campesinos de los pueblos,
situados en el centro de Francia. El rumor pronto se hizo presente y las gentes del lugar propagaron a los cuatro vientos que aquella bestia no era mortal, sino que se trataba del mismo demonio o de un enviado de él, con un hambre feroz que con nada la calmaba. Este evento se hizo viral y llamó la atención del propio rey Luis XV, quien mandó a varias expediciones de los mejores caballeros de combate y cazadores, así como arqueros, para dar caza al extraño animal. La noticia llegó a muchos países extranjeros que se reían y murmuraban de cómo un tan potente ejército no podía matar a un solo lobo gigante. Pero la verdad era otra. El nerviosismo se apoderó más de la población y estallaron entre sí. Se acusaba públicamente a muchos campesinos de ser hombres lobos, que se convertían por las noches en esa criatura, parecida a un nahual, que venían como en México de épocas prehispánicas, mientras culparon también a los pobres gitanos, a los que acusaron de criar alguna bestia salvaje en su circo que había escapado al monte o de haber invocado al demonio como venganza por alguna afrenta pasada. Los linchamientos empezaron a ser habituales y la situación cada vez se hacía más insostenible, pues el pánico provocado se salía de control. En la continua búsqueda de culpables se llegó a señalar a un noble terrateniente de la región, del que se decía que había participado en varios safaris por África y que habría traído criaturas que al cruzarlas entre sí habían dado lugar a la mutación de una salvaje criatura. Pero no hubo pruebas de esto. Para apoyar tales acusaciones, a finales de 1767, después de tanta matanza y cuando todo parecía perdido, un campesino en su dolor de haber visto cómo este nahual francés, caminando en dos patas y de aspecto espeluznante, devoraba a sus hijos y esposa, y lo siguió durante meses hasta lograr la forma de abatir a la apresurada bestia de Gévaudan. Al parecer, era un cruce entre un lobo, un león y un humano, pues aseguró que caminaba erguido en dos patas y era de un tamaño descomunal. Esta bestia, abatida, fue obsequiada al rey francés como trofeo, aunque dada la distancia del traslado y por no saber curar la piel y huesos, llegó en un avanzado estado de descomposición. Solo el esqueleto fue conservado en el Museo Nacional francés, hasta que en extraño incendio se destruyeron estos extraños restos. Sin embargo, sí se conservó la documentación y estudios de la criatura. En ellos se describe la posibilidad de que la criatura fuese una rara subespecie de lobo albino, que ante la carestía de alimentos y ganado, tras la guerra de los 7 años que sumió al hambre del país, y al probar el primer humano, su gusto por la sangre y carne floreció, pero al final se ensañó con cientos de campesinos, por ser esta su única fuente de alimento. Sin embargo, muchos especialistas afirman que ninguna especie de lobo caza en solitario, y mucho menos es capaz de partir a sus víctimas por la mitad con tal precisión como ocurrió con las víctimas de aquella bestia, por lo que quizás se tratase en efecto de un raro cruce entre un lobo y alguna exótica criatura humanoide traída del continente africano. Ante la pérdida de los restos óseos de aquel animal para su amplio estudio, la respuesta a la incógnita de su verdadera procedencia quedó en el olvido y me temo que quedará oculta bajo la sombra. ¿Será acaso este el inicio del nahualismo europeo? Relato e investigación escrita y adaptada por Chemo San Juan, de eventos reales de Gévaudan, Francia, a petición de muchos lectores. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Feliz noche, amantes de cuentos de terror.